El reloj no es solo un instrumento para medir el tiempo, es una de las creaciones más influyentes de la humanidad. Desde los relojes solares de la antigüedad hasta los smartwatches de hoy, su historia refleja cómo hemos aprendido a dominar lo más valioso que tenemos, el tiempo. Hoy viajaremos a través de siglos de innovación y estilo para descubrir la historia del reloj. Antes de que existieran los engranajes y las manecillas, el tiempo se medía con la naturaleza. El sol y las estrellas fueron los primeros relojes de la humanidad. Los egipcios, hace más de 3.500 años, usaban relojes solares, obeliscos que proyectaban una sombra cuya longitud y dirección indicaban el paso de las horas. También crearon las primeras clepsidras, relojes de agua que permitían medir intervalos incluso de noche. Uno de los ejemplos más antiguos fue hallado en Karnak. El faraón Amenhotep III ordenó la construcción de elaboradas clepsidras, no solo como instrumentos prácticos, sino también como símbolos de poder y conexión con lo divino. En Mesopotamia, los astrónomos observaron el cielo y dividieron el día en 12 horas dobles, un legado que aún conservamos en la forma en que medimos el tiempo. Los babilonios usaban el movimiento de las estrellas para calcular calendarios y ciclos agrícolas. Los griegos heredaron estas ideas y perfeccionaron los relojes de agua. El filósofo e inventor Ctesibio de Alejandría llevó la clepsidra a otro nivel. Diseñó un reloj de agua con mecanismos automáticos que regulaban el flujo y que incluso podía emitir sonidos para señalar el paso de las horas. Su trabajo inspiró a posteriores inventores helenísticos, mientras que en China se construyeron torres astronómicas con complejos mecanismos hidráulicos. El ingeniero Su Song construyó una torre reloj astronómica con un mecanismo de escape y figuras automáticas, considerada precursora de la relojería mecánica. En la India y en América prehispánica también se levantaron estructuras que funcionaban como observatorios solares, demostrando que el deseo de medir el tiempo era universal. Para estas culturas, el tiempo no era solo práctico, tenía un profundo sentido religioso. El sol, la luna y los astros eran símbolos divinos, y medir su movimiento era, en cierto modo, entender la voluntad de los dioses. El reloj, desde sus orígenes, fue tanto un instrumento científico como espiritual. Con la Edad Media, el reloj dio un salto enorme. Pasamos de observar el sol y el agua a dominar el tiempo con hierro y engranajes. A finales del siglo XIII, en Europa comenzaron a aparecer los primeros relojes mecánicos. Eran gigantes de metal instalados en torres y catedrales que marcaban las horas haciendo sonar campanas. El tiempo dejaba de ser un misterio natural y pasaba a ser algo organizado, audible para toda la comunidad. Uno de los ejemplos más antiguos se encuentra en la ciudad inglesa de Salisbury, donde hacia 1386 se instaló un reloj monumental que aún funciona. Su mecanismo a base de pesas y ruedas dentadas marcaba los cuartos de hora con campanadas y no tenía manecillas. La gente escuchaba el tiempo antes de verlo. En Italia, la tradición floreció en ciudades como Milán y Florencia. El reloj astronómico de Padua, construido en 1344 por Jacopo Dondi del Orologio, fue uno de los primeros en mostrar no solo la hora, sino también las fases de la Luna y la posición de los planetas. Su familia continuó la tradición relojera por generaciones. En Francia, Henri de Vic construyó en 1370 el gran reloj del Palacio Real de París, encargado por el rey Carlos V de Francia. Este mecanismo de precisión marcó un antes y un después en la relojería medieval y fue referencia para otros talleres europeos. En Praga, a principios del siglo XV,
el maestro relojero Mikuláš de Kadaň, junto con el astrónomo Jan Schindel, crearon el famoso reloj astronómico de Praga, 1410. Este no solo daba la hora, sino que también representaba el calendario, los signos zodiacales y la posición del Sol y la Luna. Hasta hoy sigue siendo un ícono. Durante la Edad Media, los relojes mecánicos no eran objetos personales, eran monumentos públicos, símbolos de poder religioso y civil. Tener un gran reloj en la plaza era un orgullo de ciudad y significaba que esa comunidad dominaba la ciencia y la técnica. Así, en los campanarios y catedrales de Europa, comenzó la era mecánica del tiempo, una revolución que cambiaría para siempre la forma en que vivimos las horas. El Renacimiento no solo revolucionó el arte y la ciencia, también cambió la forma en que llevábamos el tiempo. Fue en este periodo, entre los siglos XV y XVI, cuando los relojes dejaron de ser enormes máquinas públicas para convertirse en objetos personales. El pionero fue el relojero alemán Peter Henlein, de Nuremberg, considerado el padre del reloj portátil. En torno a 1510, Henlein desarrolló un mecanismo con un resorte en espiral en lugar de pesas, lo que permitió reducir drásticamente el tamaño de los relojes. Así nacieron los llamados huevos de Nuremberg, pequeños relojes de bolsillo o colgantes que llevaban los nobles como símbolos de prestigio. Estos relojes eran imprecisos. A veces se atrasaban varias horas al día. Pero en una época donde la exactitud no era tan vital, lo importante era el símbolo. Poseer un reloj significaba estar a la vanguardia de la ciencia y el lujo. En Italia, ciudades como Florencia y Venecia también se convirtieron en centros de relojería, donde talleres combinaban ingeniería con artes decorativas. Muchos relojes estaban ricamente adornados con esmaltes, grabados y metales preciosos, reflejando el espíritu artístico del Renacimiento. En Inglaterra, hacia finales del siglo XVI, relojes de bolsillo comenzaron a ser usados por cortesanos y miembros de la realeza. La mismísima Isabel I de Inglaterra recibió como obsequio relojes que podía llevar como colgantes, reforzando su imagen de poder y sofisticación. Con el Renacimiento, el reloj se convirtió por primera vez en algo íntimo, personal, y no solo en una máquina colectiva de ciudad. Fue el inicio de la relación que aún hoy mantenemos. Llevar el tiempo con nosotros, siempre a mano, o mejor dicho, siempre en la muñeca o en el bolsillo. Con el siglo XVII, la relojería entró en una nueva etapa, la búsqueda de la precisión. Ya no bastaba con tener relojes portátiles o decorativos. Era hora de que marcaran el tiempo con exactitud científica. Todo comenzó con las observaciones de Galileo Galilei, quien en 1583 notó que el movimiento de un péndulo era regular y podía servir para medir el tiempo. Galileo diseñó un prototipo de reloj de péndulo, aunque nunca llegó a construirlo en vida. La idea fue retomada en 1656 por el físico holandés Christian Huygens, quien patentó el primer reloj de péndulo funcional. Este avance multiplicó la precisión. De un error de hasta 1 hora al día, los relojes pasaron a un margen de segundos. Fue un salto revolucionario. Pero los avances no se limitaron a la física. También tuvieron impacto en el mar. La navegación necesitaba calcular la longitud geográfica, un desafío que exigía medir el tiempo con extrema exactitud. En el siglo XVIII, el inglés John Harrison dedicó su vida a resolver este problema. Tras décadas de trabajo, inventó el cronómetro marino, un reloj tan preciso y estable que permitió a los marineros ubicar su posición en alta mar con fiabilidad. Gracias a él,
los océanos dejaron de ser un territorio incierto. Mientras tanto, en tierra, el reloj de bolsillo alcanzó su madurez. Hacia finales del siglo XVII, se había vuelto parte esencial de la moda masculina. Los relojeros franceses e ingleses producían piezas refinadas con escapes de áncora y mecanismos cada vez más sofisticados. Las casas reales y la nobleza los coleccionaban como símbolos de estatus. En resumen, los siglos XVII y XVIII transformaron el reloj en algo más que lujo. Lo convirtieron en una herramienta científica y de poder global. Desde los laboratorios de Galileo y Huygens hasta las travesías marítimas guiadas por Harrison, el tiempo se volvió exacto, confiable y cada vez más indispensable. El siglo XIX fue la época de oro del reloj de bolsillo. Elegante, preciso y decorado con acabados de lujo, se convirtió en el compañero inseparable de caballeros y hombres de negocios. Uno de los grandes genios de esta era fue el relojero suizo-francés Abraham Louis Breguet. Breguet inventó el tourbillon en 1801, un mecanismo que contrarrestaba los efectos de la gravedad en el movimiento del reloj, aumentando su precisión. También introdujo las agujas Breguet, con su característico círculo, y el muelle tirabuzón que aún hoy llevan muchos relojes de lujo. Entre sus clientes estuvieron figuras como Napoleón Bonaparte y María Antonieta, quien encargó un reloj tan complejo que solo se terminó décadas después de su muerte. El siglo XIX también vio la llegada de la producción en serie en relojería, especialmente en Estados Unidos, con marcas como Waltham y Elgin. Esto permitió que los relojes de bolsillo fueran más accesibles, llevando la medición precisa del tiempo a las clases medias. Mientras tanto, en Europa, las damas comenzaron a usar relojes en la muñeca como accesorios de joyería. Eran considerados femeninos y decorativos, no prácticos, pero poco a poco, este detalle marcaría el inicio de una revolución. El primer gran paso lo dio Patek Philippe, que en 1868 fabricó uno de los primeros relojes de pulsera documentados para la condesa húngara Koskovics. Aún así, durante gran parte del siglo XIX, el reloj de bolsillo siguió siendo el estándar masculino. No sería hasta el cambio de siglo, con la aviación y la guerra, cuando el reloj de pulsera se impondría sobre el de bolsillo. Pero el siglo XIX dejó la base: refinamiento técnico, democratización de la relojería y el primer asomo del reloj moderno en la muñeca. El siglo XX fue testigo de la verdadera transformación del reloj. Pasó del bolsillo a la muñeca, del lujo al uso cotidiano, y se convirtió en un objeto inseparable de la vida moderna. Todo comenzó con la aviación. En 1904, el pionero Alberto Santos Dumont pidió a su amigo, el joyero Louis Cartier, un reloj que pudiera consultar en vuelo sin soltar los controles. Así nació el Cartier Santos, uno de los primeros relojes de pulsera masculinos de la historia. La Primera Guerra Mundial consolidó esta tendencia. Los soldados necesitaban relojes prácticos para coordinar ataques, y el bolsillo resultaba poco útil en medio del combate. Así, el reloj de pulsera dejó de ser considerado un accesorio femenino y pasó a ser estándar para los hombres. En 1926, Rolex lanzó el Oyster, el primer reloj verdaderamente resistente al agua, una innovación que cambiaría para siempre la relojería deportiva. Poco después, en 1931, introdujo el Perpetual, un mecanismo de carga automática que hoy sigue siendo un estándar en relojería mecánica. La época también vio nacer los relojes de aviación más famosos. En 1936, Hippolyte Schaffhausen presentó su Pilot's Watch y en 1952,
Breitling creó el Navitimer, con regla de cálculo integrada para pilotos. El buceo dio origen a otro ícono, el Rolex Submariner, en 1953, resistente hasta 100 metros, seguido por el Omega Seamaster. Estos relojes no solo acompañaron a exploradores submarinos, sino que también se volvieron símbolos de estilo en tierra. Pero quizá el momento más glorioso fue en 1969, cuando el Omega Speedmaster Professional viajó a la Luna en la muñeca de Buzz Aldrin. Desde entonces, se le conoce como el Moonwatch, un título que lo inmortalizó en la historia. El cine también jugó un papel crucial. En 1962, James Bond apareció con un Rolex Submariner en Dr. No, y más tarde con un Omega Seamaster, haciendo de los relojes un símbolo de sofisticación y aventura. El siglo XX fue, en definitiva, la edad dorada de la relojería mecánica. Cada reloj no era solo un objeto funcional, sino un compañero de hazañas, conquistas y sueños humanos. Desde los cielos hasta el espacio, el reloj de pulsera se volvió un icono universal. Los años 70 marcaron un punto de inflexión en la historia del reloj. Llegó la revolución del cuarzo. Hasta entonces, Suiza dominaba la relojería mundial con sus relojes mecánicos de precisión y lujo. Pero la aparición de los relojes de cuarzo cambió todo. En 1969, la marca japonesa Seiko lanzó el Astron, el primer reloj de cuarzo comercial. Con él, el tiempo podía medirse con precisión inigualable, a un costo mucho más bajo que los relojes mecánicos. Esta innovación permitió que millones de personas tuvieran un reloj confiable y barato, algo impensable hasta entonces. El impacto en Suiza fue devastador. Muchas fábricas cerraron y la llamada crisis del cuarzo puso en riesgo a la tradición relojera suiza. Algunas marcas desaparecieron, otras fueron absorbidas por conglomerados, y la industria tuvo que reinventarse para sobrevivir. La respuesta llegó con el Swatch, lanzado en 1983, pensado para competir con los relojes japoneses. Swatch salvó a la industria suiza, recuperando tanto prestigio como volumen de ventas. Al mismo tiempo, los relojes mecánicos dejaron de competir en precisión y comenzaron a enfocarse en lujo, artesanía y herencia. Marcas como Rolex, Patek Philippe y Omega consolidaron su estatus de objetos de deseo, mientras los japoneses dominaban el mercado de los relojes asequibles y digitales. Así, la crisis del cuarzo se convirtió en una oportunidad. La relojería se diversificó. Por un lado, relojes digitales y precisos al alcance de todos. Por otro, piezas mecánicas de lujo que hoy siguen siendo símbolos de tradición y arte. Hoy vivimos en la era del smartwatch, donde el reloj es mucho más que un medidor de tiempo. La tecnología ha transformado un instrumento milenario en un dispositivo conectado, capaz de medir nuestra salud, enviar mensajes, reproducir música e incluso detectar nuestra ubicación. En 2015, Apple lanzó el Apple Watch, popularizando la idea de un reloj inteligente para millones de personas. Marcas como Garmin, Fitbit y Samsung también apostaron por wearables orientados al deporte y la salud, redefiniendo la función del reloj en la vida diaria. Pero la relojería mecánica no desapareció. Al contrario, la demanda de relojes de lujo y piezas de colección creció. Marcas como Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex y Omega siguen creando relojes que son obras de arte, combinando ingeniería sofisticada, historia y diseño. Hoy conviven dos mundos. Por un lado, los relojes inteligentes, prácticos, conectados y precisos. Por otro, los relojes mecánicos de lujo, símbolos de tradición, estilo y prestigio, que muchas veces se heredan de generación en generación.
El reloj sigue siendo, como hace milenios, una extensión de nuestra relación con el tiempo. Desde los obeliscos egipcios hasta la muñeca digital moderna, hemos aprendido no solo a medir el tiempo, sino a valorar cada segundo. El tiempo sigue avanzando, y con él, la creatividad humana. Relojes mecánicos o smartwatches, de lujo o de bolsillo, todos nos recuerdan que cada segundo cuenta. Si gustas, puedes dejar un comentario o una respuesta a qué tipo de reloj elegirías tú, tradición o tecnología.